Sorpresivo anuncio del Papa Francisco sobre los divorciados. El jerarca de la Iglesia Católica afirmó hoy que las personas que han establecido una nueva convivencia tras su ruptura matrimonial no son excomulgadas y no deben ser tratadas como tales. El pontífice realizó estas reflexiones en la audiencia general de este miércoles en el Vaticano. En la actualidad, la Iglesia Católica considera que las personas separadas que vuelven a casarse viven en pecado. En Ciudad del Vaticano saludamos a Mari Villalobos, periodista NTN 24. Mari, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. El Papa en su audiencia de hoy, la primera después de un breve periodo de vacaciones, defendió a las parejas divorciadas vueltas a casar y pidió acogerlas en la Iglesia. El Papa afirmó que ha crecido la conciencia dentro de la Iglesia sobre la necesidad de acoger de manera fraterna a las personas que hayan formado una nueva unión tras un fracaso sentimental. En los últimos tiempos hemos visto un crecimiento en la conciencia del hecho de que tenemos que dar la bienvenida fraternal, la ternura del amor y de la verdad a aquellas personas que han establecido una nueva relación tras el fracaso de su matrimonio sacramental. Ellas no están excomulgadas y no deben ser tratadas como tales. Ellas todavía pertenecen a la Iglesia. Francisco defendió el punto de vista de los hijos pequeños para dar una acogida real a las personas que viven tal situación. Los más pequeños son los que más sufren. Ellos no deben sumar más peso y culpa al que ya soportan cuando están en esta situación. Todos pueden formar parte de la comunidad. Francisco recordó que la Iglesia tiene que discernir entre quienes han sufrido una separación y quienes la han provocado. En fin, el Papa aplica una vez más su pontificado de la misericordia. ¿Aceptará definitivamente la Iglesia a las parejas divorciadas vueltas a casar? La respuesta la conoceremos el próximo mes de octubre, cuando se lleva a cabo aquí en el Vaticano el sínodo dedicado a la familia. Quiero agradecerle mucho a Mari Villalobos. Vamos a establecer contacto en vivo desde Guadalajara, México, con Manuel Ocampo Ponce. Él es doctor en filosofía y además miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en el Vaticano. Señor Ocampo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Buenas tardes a ustedes y también a todos los que nos miran ahora en todas las Américas. Quisiera que en términos prácticos nos explicara esta sorpresiva declaración del Papa, porque aunque está diciendo que las personas divorciadas no deben ser consideradas excomulgadas, mucha gente puede interpretar esto como que se estaría en cierta forma aprobando también el divorcio, algo con lo que la Iglesia ha estado en desacuerdo de forma histórica. Claro, por eso hay que distinguir muy bien los términos. Lo que hay que distinguir primero es que, bueno, una cosa es la excomunión y otra cosa es no poder comulgar, no poder recibir el sacramento de la comunión. Desde luego, el divorcio siempre se ha considerado un pecado porque el matrimonio es indisoluble según el sacramento. El sacramento del matrimonio es indisoluble y esto es y seguirá siendo dentro de la Iglesia Católica. Por eso el Papa no se ha referido a que esto deje de ser un pecado o una falta grave. Ahora, hay otro caso que es el de los que se separan y se vuelven a casar. Estas personas se encuentran bajo un pecado que se llama adulterio. Y el adulterio obviamente impide a la persona, así como también lo impide el divorcio, de poder acercarse al sacramento de la comunión, es decir, a comulgar durante las misas, durante el sacramento de la Eucaristía. Esto no quiere decir que estas personas estén excomulgadas. Por eso hay que distinguir muy bien lo que es la excomunión de lo que es no poder recibir el sacramento de la Eucaristía o no poder recibir la Sagrada Comunión. Todo cristiano que esté en pecado grave o mortal, que no esté arrepentido y que no haya realizado el sacramento de la reconciliación, no puede recibir la Sagrada Comunión. Pero una vez que se arrepiente, una vez que tiene el propósito de enmienda, que dice sus pecados frente al sacerdote en el sacramento de la reconciliación y es absuelto, entonces puede volver a comulgar. Ahora, la excomunión es otra cosa muy distinta. Es cuando se comete un pecado tan grave, que esto puede producir incluso escándalo en la comunidad. Y entonces estas personas, según el pecado, pueden ser excomulgadas, es decir, declaradas excomulgadas, es decir, que no tienen participación en la vida de la Iglesia,
lo cual no es el caso de los que se encuentran separados y vueltos a casar, no es el caso de excomunión. Y hay otros casos, ¿verdad?, en donde se declara formalmente la excomunión y otros en donde no se declara, pero el mismo pecado por su naturaleza produce al mismo tiempo la excomunión. Hay pecados muy graves que no necesitan ser declarados, ¿verdad?, excomulgadas públicamente las personas, sino que en el momento de realizar ese pecado queda excomulgado, queda fuera de la participación de la Iglesia Católica. Ahora, la excomunión tiene como función la sanación, la salud de la persona. Por eso cuando se declara la excomunión de una persona, es muy importante que primero sea amonestada, que se le explique, que esté consciente y que además persista en el pecado, es decir, a pesar de que se le dice una y otra vez, continúa en el pecado y entonces como produce escándalo, esto es necesario para lograr la salud de la comunidad católica, es decir, de los bautizados, que son los que podrían ser excomulgados o no, y también para la salud del alma de la persona, que la invite a la reconsideración y a la reconciliación con la Iglesia Católica. Ahora, señor Ocampo, estas palabras del Papa Francisco obviamente pues sorprenden, vienen acompañadas también, previamente se ha pronunciado también sobre el tema de los homosexuales, siempre toca temas cruciales en la Iglesia Católica, pero se registran meses antes del Sínodo de la Familia que se va a celebrar el próximo mes de octubre. A su parecer, ¿cómo va a ser recibida estas palabras del Papa Francisco a favor de los divorciados o en defensa de los divorciados dentro de este sínodo que se va a realizar en octubre? Bueno, pues lo que ha dicho el Papa no es nada nuevo, sino es la doctrina que la Iglesia siempre ha sostenido respecto a los divorciados o los separados vueltos a casar. Esto no es ninguna doctrina nueva ni es ningún cambio, ¿verdad?, en la doctrina católica de siempre. Y solamente está el Papa aclarando, ¿verdad?, que en la Iglesia Católica nunca han estado excomulgadas estas personas. No pueden acercarse al sacramento de la comunión porque están en pecado mientras no se confiesen y se arrepientan de sus pecados. Pero no, esto no quiere decir que estén excomulgados. Y esto ha sido siempre en la Iglesia, es decir, siguen dentro de la misma Iglesia, pero se les invita a que reconsideren, a que se arrepientan, a que pasen el sacramento de la reconciliación y entonces puedan comulgar. Pero no están excomulgados, siguen siendo miembros de la Iglesia. Esto no es nada nuevo, esto siempre ha existido así en la Iglesia. Ahora, respecto a los homosexuales es la misma postura, ¿no? Siempre ha existido la misma postura también. El Papa lo que está haciendo es aclarar algunos errores que el común de la gente tenía respecto a estas dos situaciones. No están excomulgadas estas personas porque además Jesucristo y la Iglesia Católica no viene a condenar a nadie, sino a salvar. Entonces, todos estos procedimientos y estos juicios lo que tienen como finalidad es evitar el escándalo por un lado y por otro invitar o hacer que el pecador se convierta y se acerque a la Iglesia, es decir, cobijarlo. Viene a salvar Jesucristo, ahora, no a rechazar y a condenar. Señor Ocampo, en algunos países que tienen tratados con el Vaticano, la boda matrimonial por la Iglesia Católica queda registrada ante la Santa Sede. En los casos en que una persona divorciada quiera volver a unirse en santo matrimonio, ¿allí podría hacerlo? Bueno, el divorcio no está contemplado en la Iglesia, es decir, no puede una persona que fue legítimamente casada con el sacramento del matrimonio, no se puede volver a casar. Ahora, lo que sucede en muchos casos es que la persona no se casó, es decir, hay muchos matrimonios aparentes que creemos que se casaron porque fueron a la iglesia y porque realizaron la ceremonia de la boda, pero en realidad no están casados por diferentes causales. A veces puede ser por inmadurez, por falta de conciencia, por engaños, y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un procedimiento dentro de la Iglesia Católica que se llama declaración de nulidad, que no es anular el matrimonio, eso no existe en la Iglesia. El matrimonio que está realizado adecuadamente no se puede anular, pero sí se puede declarar que nunca hubo matrimonio, es decir, que a pesar que fueron a la iglesia, a lo mejor no se consumó el matrimonio, a lo mejor se fue con engaño, a lo mejor la persona tenía una inmadurez o una enfermedad psiquiátrica que le impedía casarse, y entonces bajo esa condición
va y se casa y entonces ese matrimonio nunca se realizó. Entonces, después de un proceso jurídico dentro de la iglesia, se declara que fue nulo el matrimonio y entonces, como nunca hubo matrimonio, se puede volver a casar. Se puede casar por primera vez en realidad. Agradecemos a Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en el Vaticano, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Feliz tarde. Muchas gracias y feliz tarde a todos.